Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy Bueno, bien. Pablo Tomasini es director provincial de Protección al Consumidor. Sí. ¿Mm? Bueno, usted debe tener un registro de millones de quejas por un montón de cosas, ¿no? Bastante, bastante, bastante. Sí. Bueno, en este caso tenemos la referencia de que los costos, las expensas de los consorcios en los edificios, la gente que vive en un Dios edificio, mío. se fueron muy arriba y todo el mundo se está quejando. ¿A usted le llegan ese tipo de reclamos en estos momentos? Mire, nosotros estamos en principio comenzando la aplicación de una ley que es la 3041 que está generando un registro, es una ley que se reglamentó en octubre del año pasado Ujú. y que estamos iniciando un registro de administradores de consorcios, conjuntos inmobiliarios, barrios privados, etcétera, que está dispuesto por ley. Una ley del 2017, pero que se reglamentó recién el año pasado, entonces estamos poniendo en marcha ese esquema. Ujú. Eso va a implicar orden en los consorcios, la necesidad de designar administradores de los consorcios que estén inscriptos en el registro. Es como si fuera un registro de martilleros o de abogados, o que van a tener que, para poder funcionar como administradores de edificios, van a tener que estar inscriptos en el registro. Ujú. Y lo que nos ha pasado es que hay mucho revuelo por valores de las expensas, pero que la verdad que eh, muy difícil para nosotros porque lo que ha pasado con la economía en general es que se han perdido todos los precios de referencia, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, El, el el, intento, el intento de orden de la macroeconomía a veces ha venido a desestabilizar la microeconomía, digamos, ¿no? Entonces, claro. quizás un alquiler o un servicio un alquiler pasó de 100.000 a 400.000 con eso ha pasado en innumerables situaciones. Y esto también pasa eh, en los servicios que terminan conformando las expensas, que son una Claro. pequeña obrita en un edificio, el control de los ascensores, las cosas que hay que cambiar. Digamos, lo que se ha perdido son los precios de referencia. Entonces hoy no se sabe realmente cuáles son los valores de las expensas, eh, y esto genera una distorsión en la relación entre el propietario o el inquilino con el administrador del edificio, capaz que una distorsión que no tiene que ver no tiene culpa el administrador del edificio, Seguro. sino que todos los precios relativos de la economía se han despreciado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos con un problema ciertamente con eso. Ujú. Claro, el tema es que las expensas se componen generalmente de los gastos comunes, ¿no? Servicios, mantenimiento del edificio. Después, bueno, están las ordinarias y las extraordinarias que paga el inquilino o paga el dueño, ¿no? Pero vamos a suponer las ordinarias que paga el inquilino es luz, gas de espacios comunes, limpieza, seguridad, etcétera, etcétera, y el sueldo del portero. Y cada vez que en paritaria se aumenta el sueldo del portero, eso también se prorratea entre los inquilinos. Entonces, es inmanejable, no hay quien pueda ponerle coto, digamos, al aumento de las expensas. La última paritaria fue de arriba del 50%, por ejemplo, Claro, de los empleados de edificio. Claro. Bienvenido para los empleados de edificio, a claro, todos nos gusta que la gente gane más, digamos, ¿no? Sí. Pero eso sumado a que eh, es realmente difícil calcular cuánto puede ser una boleta de luz hoy, digamos, cuánto puede venir, a cuánto se pueden ir. Entonces, en ese esquema hay como por eso yo decía, el intento de ordenar la macroeconomía a veces dificulta la microeconomía. Y la claro. verdad que la pequeña economía de un edificio es una economía que hoy está también distorsionada por los costos, los valores, Mm. etcétera. Y en la carga que uno tiene de que tiene que pagar mucha más luz en su casa, todo, te termina viniendo una boleta de despensa que también es mucho más alta. Claro. Mm. Eh, y ahí empezamos con el problema, porque hay mucha gente que no la puede pagar, Ujú. el edificio empieza a tener problemas, el administrador empieza a tener problemas, y esto es una cadena, un círculo vicioso, digamos, que se va produciendo. ¿Qué intentamos nosotros desde el Estado como organismo de aplicación? Por lo menos ordenar
para separar la paja del trigo y que los que sean buenos administradores estén registrados en el registro y que podamos empezar a evitar la chantada, que también hay mucho, digamos, dando vuelta, como en cualquier experiencia humana, digamos, hay gente que es más responsable, gente menos responsable, gente más seria, gente que estudia más, bueno, en todos pasa, y con los administradores de edificio también pasa lo mismo. Entonces hay muchos que nos encontramos con que nunca pagan los aportes de los empleados, bueno, entonces hay un desorden, y en esos términos estamos tratando de ordenar, por lo menos lo que nos compete a nosotros como facultad. Claro. Aplica el refrán de a río revuelto ganancia de pescadores, digamos, cuando se alborotó todo esto, como dice usted, por el intento de ajustar y controlar el macrogasto, el microclima de cada uno de las economías pequeñas que maneja la sociedad está totalmente distorsionada y alterada, y hay un revuelo, y en ese revuelo algún chanta siempre aprovecha. Ese tipo de aprovechamientos ustedes de alguna manera lo pueden por lo menos identificar para eventualmente aplicar alguna sanción. Exactamente, Uh-huh. Exactamente. ¿Y qué Y ahí sanciones tenemos disponibles? hay sanciones aplicables? A ver. Hay sanciones, hasta suspensiones de administradores, etcétera, sí, sanciones, y sanciones que pueden llegar a los consorcios en sí mismos. O sea, nosotros necesitamos que los administradores estén inscritos en el registro. Para que estén inscritos en el registro tienen que cumplir una serie de requisitos. Que no son caros, digamos, no estamos hablando de plata, no estamos hablando de un Estado que le complica la vida al consorcio por tener este registro. Al contrario, le vamos a tratar de facilitar, porque vamos a tratar de evitar la chantada. Vamos a tratar de que los administradores sean administradores serios, que cumplan con los requisitos, que convoquen a las asambleas correspondientes, porque a veces los propietarios vienen y nos dicen, nunca nos convocaron a una asamblea, sigue el mismo administrador y ya no sé nunca que gastan, y bueno, tienen que presentar los informes, tienen que presentar facturas, tienen que servirle al consorcio, digamos, ¿no? Y en ese esquema, pero bueno, también es como usted dice, en ese esquema tenemos todo lo que implica el desorden de la microeconomía, digamos, ¿no? Hasta que eso logre reacomodarse, vamos a estar en problemas. Ojalá que no sean problemas interminables, ¿no? A veces la cadena de los ajustes lleva a cada vez tener que ajustar más, porque bueno, uno deja de recaudar también, entonces necesita más ajuste, y ese es un pozo interminable, ¿no? Sí. Hemos tenido experiencias en la Argentina de este tipo. Ojalá que en algún momento se rompa este esquema y podamos tener alguna macroeconomía que a su vez ayude a las microeconomías a ordenarse. Ojalá que sí, Pablo, le agradezco mucho, ¿eh?